ya se encuentra con nosotros y a nosotros nos da muchísimo gusto recibirlo aquí a nombre de la propia comunidad, etcétera. El profesor referente para muchos de nosotros, sus alumnos de hace mucho tiempo. Yo era, imagínense ustedes, redactor y luego editor del periódico El Nacional cuando comencé a conocer los textos del aquel entonces politólogo mexicano que en sí mismo tiene su propia trayectoria y que al mismo tiempo también, imagínense ustedes, es alumno o fue alumno del filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio. De esa talla es lo que antecede al currículum menor que les estoy diciendo, nos llevaríamos mucho tiempo para detallarlo, del profesor José Fernández Santillán, que se encuentra con nosotros y a quien de nuevo le digo bienvenido, muy buenas noches, José Fernández Santillán, ¿cómo estás? Muchas gracias por este enlace. Marco, es un placer. Muchas gracias por la introducción. A tus órdenes. Al contrario, muchas gracias para ti, engalanas este programa. ¿Cómo podemos entender, José Fernández Santillán, este contexto electoral? ¿Qué significa el 6 de junio para nuestro país y para la democracia? Bueno, mira, estas elecciones del 6 de junio están marcadas por hechos inéditos. En primer lugar, la pandemia. Hemos desarrollado un proceso electoral de campañas y campañas en condiciones difíciles, ¿no? Porque no son las campañas normales en las cuales se desarrollan mítines, reuniones, promociones, etcétera, sino nos hemos tenido que adaptar a una emergencia sanitaria como no habíamos tenido en el país desde por lo menos la influenza española que pegó allá por los años 20. Uno. Dos, tenemos condiciones de desigualdad en la competencia porque se están usando recursos públicos abiertamente en programas sociales como no se habían hecho desde la época del régimen de la revolución y ahora se están usando descaradamente. Y eso afecta la igualdad en la competencia. Una condición para que haya elecciones democráticas es que estas sean equitativas, y eso fue lo que se buscó en la reforma de 1996. Y se logró igual en la reforma de 2014, pero hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desequilibrado la balanza. O sea, estamos en una competencia desigual. Y la otra cuestión es que, como en ninguna otra ocasión, está prevaleciendo la violencia. Es decir, hay por lo menos, y según los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precedida por Rosa Isela Rodríguez, por lo menos han habido 398 amenazas o agresiones a candidatos. 33 han sido asesinados. Entre ellos, el de alto impacto ha sido el de Abel Murrieta, candidato del Movimiento Ciudadano en Cajeme, en Sonora, porque él había sido procurador en los gobiernos de Burs y de Padres, y además era el abogado de la familia Levarón, y en sus promocionales había dicho que habría tolerancia cero respecto de del crimen organizado, de la gente del crimen organizado. Y otra de alto impacto fue el secuestro de la candidata
de la coalición PRI-PAN-PRD a Valle de Bravo y que pensamos que la habían matado y sin embargo apareció en un video diciendo que estaba bien, pero ya no habló de su campaña o pidiendo el voto, sino que lo que se sabe es que se le pidió que se retirara y porque llevaban la orden de matarla, pero que se retirara de la competencia. Hay muchos otros casos de amenazas, de retiros de candidaturas, de partidos que han preferido no postular candidatos a puestos de elección popular, sobre todo en los municipios, por temor a ser víctimas del crimen organizado. Entonces, estas elecciones están marcadas por esa situación. 1, la pandemia. 2, la desigualdad en la competencia. Y 3, la presencia de una violencia desbordada en la competencia, producto del narcotráfico. Todo esto, profesor Fernández Santillán, en medio de un enorme protagonismo, en no pocas ocasiones incluso violando la ley de Andrés Manuel López Obrador, que trastoca, por supuesto, este segundo tema, que es el que comentas de la desigualdad, de la inequidad. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues haciendo campañas consuetudinariamente todas las mañanas o incluso sábados y domingos, ahora cargando un bebé, ahora comiendo una tlayuda, etcétera, y siempre fustigando por un lado a sus adversarios y por otro lado la Fiscalía General de la República destapando órdenes de aprehensión o dándole información a algunos medios de comunicación de supuestas investigaciones, ¿no? Claro, esto es también una situación inusitada y desde luego, estimado Marco, yo lo agregaría. La intervención descarada del presidente de la República violando abiertamente los artículos 41 y 134 de la Constitución a lo que se llama la veda electoral. Es decir, el que las autoridades no puedan intervenir en el proceso electoral. Y él dice, yo tengo derecho de expresión y puedo denunciar fraudes. Él está anunciando fraude, ¿eh? Cuidado con eso, porque es lo que hizo exactamente Donald Trump al saber que iba a perder. A perder. Esto es un aviso, porque Andrés Manuel López Obrador sabe que ya no va a tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mayoría necesaria para hacer reformas a la Constitución. Y eso es lo que quiere, eso es lo que necesita. Entonces, si ya no alcanza la mayoría absoluta a través de mecanismos amañados, como fue la mayoría absoluta que consiguió en 2018, entonces podrá tener mayoría simple, pero ya no mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que él quiere e incluso cambios a la Constitución para reelegirse, porque está visto que la palabra que más usa en estos días es la reelección. Y la otra cuestión es que, como bien dices, se está metiendo descaradamente en las elecciones. Por un lado, él dice, si hay que preferir entre la justicia y la ley, no lo duden, prefieran la justicia. Nada más que hay un problema. ¿Quién dice que es la justicia? Ah, pues son los regímenes populistas, el que dicta que es la justicia es el autócrata. Entonces, ahí tienes que, por un lado, utiliza los mecanismos. La Fiscalía General de la República se sabe que no tiene autonomía, sino que es uno de sus instrumentos políticos para desaforar o
si no se logró el desafuero de Cabeza de Vaca, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, entonces lanzas una orden de aprehensión con un juez corrupto y entonces lanzas a la PGR, congelas sus cuentas, lanzas avisos en las distintas estaciones fronterizas o en los aeropuertos y así llamas la atención del público para distraerlo, la atención del público hacia el asunto Cabeza de Vaca y no hacia lo que la gente esté indignada, que es la caída de 2 vagones del metro el 3 de mayo en la línea 12 del metro cerca de la estación Los Olivos. Eso es lo que tiene enojada a la gente y lo que está decidiendo, valga la redundancia, a los indecisos a emitir su voto en contra de Morena. Y luego tienes por el otro lado una vara que dice otra cosa sobre la justicia. Tienes a su compadre, Félix Salgado Macedonio, un violador al que defendió a capa y espada y y se lanzó por eso contra el INE y contra el Tribunal Electoral para presionarlos y que aceptaran la candidatura de este hombre. La rechazaron, pero muy olímpicamente pusieron a la hija de Salgado Macedonio, y el que realmente está llevando a cabo la campaña y el que va a ser gobernador de Guerrero, no lo dudo, va a ser Félix Salgado Macedonio. Entonces es una burla a la democracia, al sistema electoral, a las instituciones como el INE, como el Tribunal Electoral y a las instituciones en general. Y entonces tienes ahí dos varas, ¿no? El producto de esta intervención descarada de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones. Sí, tu opinión, José Fernández Santillán, por último, de la oposición. ¿Qué es o cómo evalúas la actitud, la actividad que ha llevado a cabo la Alianza Va por México? ¿En qué lugar pondrías o cómo caracterizarías a Movimiento Ciudadano? Al final de cuentas, sí, ya son dos preguntas. Sí. Y si tenemos que pensar en que deben de hacer propuestas o ellos mismos, ya en sí mismo un voto por ellos es un contrapeso frente a lo que está pasando con el gobierno federal. Muchas gracias, Manuco. Es una pregunta, son dos preguntas muy inteligentes. Muchas gracias. Uno, acuérdate que Va por México no se forma por sí sola, sino por la presión de Sí por México, que es una organización civil que agrupa a 500 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo reúne a los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, y les dice, por favor, únanse, o nos unimos o nos hundimos. Entonces le hacen caso, forman Va por México, y entonces ahora tenemos que sí ha dado buenos resultados. Estaba haciendo una investigación sobre las 15 gobernaturas y a diferencia de lo que pasaba en enero, que decían que de las 15 por lo menos se llevaba 14 Morena, hoy nada más tiene seguras 4. 11 están en vilo. 8 seguras se las lleva la alianza opositora. Entonces se ha servido. Y la otra cuestión es que hay incluso encuestas que dicen que a nivel de
las 300 diputaciones de mayoría van a ser en su mayoría para la oposición. Es posible que pierda Morena incluso la mayoría simple en el Congreso. Entonces sí vemos que ha sido un catalizador la oposición del descontento ciudadano contra Morena. Entonces van a ser, eso sí, ahí está la cuestión. Más que votar en pro de la oposición, va a votar en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el siguiente paso para los siguientes años es que haya una oposición que no solamente sea el catalizador del descontento, sino que además presente propuestas de alternativa a la crisis, al desastre en que nos ha metido Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación y sus amigos de Juntos Hacemos Historia. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido esquirol, porque ya lo vi. Ahorita la gente que no simpatiza ni con uno ni con otros y además le está quitando votos en realidad a la oposición. Ese es el papel de Movimiento Ciudadano. Le está haciendo un favor a Morena y Andrés Manuel López Obrador. Mira, dos casos. Uno, el de Nuevo León. Ahí tienen a Samuel García como compitiéndole a Adrián de la Garza. Pero hay videos en los cuales sale Samuel García diciendo: nuestro candidato es Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, así es. Nuestro movimiento está con Andrés Manuel López Obrador. Nosotros somos aliados de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí está el descaro, ¿no? La otra es que Movimiento Ciudadano tiene su bastión en Jalisco. Bueno, y Movimiento Ciudadano, el cacique de Movimiento Ciudadano es Dante Delgado, ¿no? Y ahora se está peleando con el gobernador de Jalisco por ver quién manda en el partido. Hay una lucha de poder ahí interna y una cuestión que lleva mucho dinero de por medio. Entonces, Dante Delgado habla pestes de el gobierno, pero en la realidad es que le está sirviendo le está siendo de gran utilidad al gobierno y a la campaña política de Morena. Pues esclarecedor, como siempre, desde que conozco tu obra, José Fernando Santillán. Muchísimas gracias. Ojalá estemos en contacto en estos días de intensa actividad electoral y también para valorar, pues ya cerca de la jornada del 6 de junio, para valorar juntos, y si tú nos lo permites, con nuestra comunidad, etcétera, para ver cómo llegamos a ese momento. Gracias, de verdad, José Fernández Santillán. Marco, te mando un abrazo muy afectuoso. Gracias por dejarme compartir este espacio y cuando tú así lo indiques, aquí estaré contigo. Muchísimas gracias otra vez. Buenas noches y te mando un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, José Fernández Santillán, siempre aleccionador, didáctico, por supuesto.